Capítulo 15. Muerte en Utapau. A la hora de preparar una trampa efectiva para un Jedi, no una de esas cuyo único resultado acaba siendo una entrada embarazosamente breve en los archivos del templo, se debe incluir en ella unos elementos muy concretos para obtener el resultado deseado. El primero es un cebo irresistible. Lo ideal es un general al mando de una nación rebelde que haya sido personalmente responsable de la muerte de miles de millones de seres. El segundo es una localización remota, casi inaccesible, que pueda tomarse y fortificarse con facilidad, y con un campo de acción muy restringido. También sería ideal que dicho lugar perteneciera a otro, preferiblemente a un enemigo, ya que las localizaciones que suelen utilizarse en una trampa Jedi nunca sobreviven intactas a la operación, y muchas no sobreviven a ella en absoluto. Una buena elección podría ser un empobrecido planeta desierto del borde exterior, con nativos pacíficos, cuyas pocas ciudades estén construidas dentro de un grupo de cráteres situado en una vasta y árida llanura. Una ciudad en un cráter es prácticamente como un bote gigante. En cuanto el Jedi se cuela dentro, solo hay que cerrar la tapa. Dado que siempre suele ser buena idea mantenerse fuera del alcance de un Jedi cuando se conspira contra su vida, siendo lo ideal estar al otro extremo de la galaxia. El tercer elemento para seguir completando la trampa es un apoderado de confianza encargado de matarlo. Un ejemplo de apoderado de confianza podría ser, por ejemplo, el asesino de Jedi más prolífico que haya, respaldado por una escuadra de avanzados droides de combate, diseñados, construidos y armados específicamente para combatir Jedi. El que dicho apoderado haga también las veces de cebo es una solución notablemente elegante en el supuesto de que pueda llevarse a cabo, ya que eso garantiza que la víctima Jedi se pondrá voluntariamente al alcance del asesino de Jedi y seguirá queriendo ponerse a su alcance, incluso después de darse cuenta de la magnitud de la trampa, movido por una mezcla de devoción al deber y una arrogancia no especialmente justificada. El cuarto elemento de una trampa efectiva para un Jedi es una fuerza de tropas de combate enormemente abrumadora, dispuesta a arrasar el planeta entero y, de ser necesario, morir en el intento para asegurarse de que el Jedi en cuestión no escape. Un ejemplo modélico de la trampa ideal para Jedi es la que esperaba a Obi-Wan Kenobi en Utapau. Cuando Obi-Wan hizo descender su casa hacia la plataforma de aterrizaje que sobresalía de la pared vertical de piedra de la mayor de las ciudades cráter de Utapau, repasó mentalmente lo que sabía del planeta y sus habitantes. No era gran cosa. Sabía que, pese a su apariencia externa, Utapau no era un verdadero planeta desierto. Había agua de sobra en un océano subterráneo que circundaba todo el orbe. La acción erosionadora de su océano, enterrado, había socavado vastas zonas de su superficie y frecuentes terremotos acabaron hundiéndolas, formando cráteres lo bastante grandes como para permitir aterrizar en su interior un destructor estelar clase Victoria y en los que la civilización podía desarrollarse a salvo del incesante azote de los hipervientos de la superficie. Sabía que el planeta carecía de alta tecnología y que su economía energética se basaba en la energía eólica. El limitado comercio interestelar del planeta databa de solo pocas décadas antes, cuando las compañías mineras de agua de otros planetas descubrieron que las aguas de su océano eran ricas en elementos residuales. Sabía que los habitantes eran casi humanos y se dividían en dos especies distintivas, la de los Utapaunos, altos, señoriales y de movimientos lentos, apodados ancianos, por su pasmosa longevidad, y los corpulentos Utais, llamados breves, tanto por su estatura como por sus cortas, ajetreadas vidas. Y sabía que Grievous estaba aquí. No sabría decir por qué lo sabía. Dicho conocimiento no era una convicción nacida de la fuerza, pero a los pocos segundos de que el Vigilancia revirtiera al espacio real, estuvo seguro. Sería aquí, de un modo u otro,
Este sería el lugar donde acabaría su persecución del general Grievous. Lo sentía en los huesos. Utapau era un planeta de finales. Iba a hacerlo solo. El comandante Cody y 3 batallones de soldados esperaban al otro lado del horizonte en vehículos de despliegue rápido Taba-I y lanchas de desembarco clase Yatu. El plan de Obi-Wan consistía en localizar a Grievous y mantenerlo ocupado hasta que los clones iniciaran su ataque. Él sería una fuerza de distracción integrada por un solo hombre que atraería la atención de lo que seguramente serían miles o decenas de miles de droides de combate que se dirigirían hacia donde estuvieran Grievous y él, cubriendo así la aproximación de los clones. 2 de los batallones atacarían y el tercero quedaría en la reserva, tanto para proporcionar refuerzos como para cubrir posibles rutas de escape. «Puedo mantenerlos distraídos un buen rato», dijo Obi-Wan a Cody en el puente del Vigilancia. «Pero no tardes demasiado». «Vamos, jefe», le habría respondido Cody, sonriendo con la cara de Jango Fett. «¿Le he fallado alguna vez?» «Bueno», repuso con una ligera sonrisa de respuesta. «Recuerdo una vez en Cato Neimoidia. Eso fue culpa de Anakin. Fue él quien llegó tarde». «¿Ah? ¿Y a quién culparás esta vez?», había dicho Obi-Wan con una risita mientras subía a la carlinga de su casa y se ponía el arnés del asiento. «De acuerdo. Procuraré no destruir todos los droides antes de que lleguen ustedes. Cuento contigo, jefe. No me falles». «¿Lo he hecho alguna vez?». «Bueno», había respondido Cody con una amplia sonrisa. «En Cato Neimoidia». El caza de Obi-Wan se agitó entre remolinos de turbulencias. El borde del cráter era castigado en su parte superior por suficientes embates de hipervientos como para que los primeros niveles de la ciudad vivieran un huracán semipermanente. De los costados del cráter sobresalían aspas giratorias de turbinas eólicas pertenecientes a generadores tan castigados por los fuertes vientos que parecían estar construidos de caliza líquida. Luchó con los controles del caza para hacerlo descender un nivel tras otro, hasta que el viento se redujo a una simple ventisca, pero ni siquiera tras aterrizar en una plataforma situada en las profundidades del cráter R4-G9, pudo dejar de extender los ganchos de anclaje para impedir que la nave se desplazara de donde había aterrizado y resbalase por la superficie hasta salirse de la plataforma. Una cúpula semitransparente empezó a cubrir la totalidad de la plataforma de aterrizaje y cuando les envolvió por completo, el aullido de los vientos se sumió en el silencio y Obi-Wan abrió la carlinga. Un grupo de Uttais se dirigía ya hacia el caza, la única nave aparcada en la plataforma. Llevaban varias herramientas y arrastraban maquinaria tras de sí. Obi-Wan supuso que sería una especie de equipo de tierra. Tras ellos se deslizaba la majestuosa forma de un Utapauno que vestía una pesada túnica escarlata oscuro con unas solapas de cuello tan altas que le ocultaban sus pabellones auditivos. El liso cuero cabelludo del Utapauno brillaba como si tuviera una capa de humedad y el ser caminaba con un bastón que recordaba vagamente el querido bastón de Yoda. «Ha sido rápido», pensó Obi-Wan, «casi como si me esperaran». «Se te saluda, joven Jedi», dijo el Utapauno en tono grave, en básico, con acento. «Soy Tion Medon, encargado de la administración del puerto de este lugar de paz. ¿Qué asuntos pueden traer a un Jedi a nuestro remoto santuario?» Obi-Wan no sintió malicia alguna en ese ser, que irradiaba un aura palpable de miedo, y decidió decir la verdad. «Mis asuntos son la guerra». «Aquí no hay guerra, salvo que la traiga con usted», replicó Medon. Una máscara de serenidad ocultaba lo que la fuerza decía a Obi-Wan, ansiedad al borde del pánico. «Muy bien», dijo Obi-Wan, siguiéndole la corriente. «Por favor, permítame que cargue combustible y utilice su base para registrar los sistemas circundantes». «¿Qué busca?» Incluso aquí, en el borde exterior, han debido de escuchar hablar del general Grievous. Le busco a él y a su ejército de droides. Tion Medon se acercó al Jedi dando un paso más y se inclinó hacia su oído. «Está aquí», susurró con urgencia Medon. «Somos rehenes. Nos vigilan».
Obi-Wan asintió, dándolo por hecho. «Gracias, señor Medon», dijo con un tono de lo más corriente. «Le agradezco su hospitalidad y partiré en cuanto su equipo llene el depósito de mi casa». «Escúcheme, joven Jedi», que el susurro de Medon era cada vez más intenso. «Debe irse de verdad. Se me ordenó que revelara su presencia. Esto es una trampa». «Claro que lo es. El 10º nivel. Miles de droides bélicos. Decenas de miles. Que su pueblo busque refugio». Obi-Wan se volvió con gesto casual para examinar las paredes de la ciudad cráter, contando los niveles. En el 10º encontró un brillante esferoide de metal pegado a la ciudad como una lapa, una estructura del tamaño de un acorazado que, evidentemente, no llevaba mucho tiempo allí, ya que su brillante superficie no estaba apagada por el efecto de la arena arrastrada por los constantes vientos. Asintió, con un aire ausente, y habló en voz baja, como para sí mismo. «G9, lleva mi casa de vuelta al Vigilancia. Que el comandante Cody informe al mando Jedi en Coruscant de que he establecido contacto con el general Grievous. Voy a iniciar la lucha. Cody atacará tal y como está planeado». Desde su alvéolo delantero, el astromecánico pitó lo que había entendido, y Obi-Wan se volvió nuevamente para mirar a Tion Medon. «Dígales que prometí enviar un informe a la inteligencia de la República. Dígales que solo buscaba combustible para seguir mi camino». «¿Pero qué va a hacer?» «Si tiene usted guerreros», dijo Obi-Wan con tono grave, «este es el momento de llamarlos». En el centro de holocomunicaciones del mando Jedi, en el corazón del templo en Coruscant, Anakin miraba una holoimagen a tamaño natural del comandante clon Cody, explicando que Obi-Wan había establecido contacto con el general Grievous. «Hemos iniciado el ataque de apoyo según lo previsto, y, si puedo permitirme decirlo, dada mi experiencia con el general Kenobi, tengo la sospecha de que a Grievous no le queda mucho tiempo de vida». «Si yo estuviera allí con él», pensó Anakin, «eso sería más que una sospecha. Ten cuidado, Obi-Wan». «Gracias, comandante», dijo Mace Windu, cuyo rostro no traicionaba en lo más mínimo la mezcla de temor y previsión que, estaba seguro, Anakin debía de sentir. Anakin se sentía a punto de estallar, pero Windu parecía calmado como una piedra. «Manténganos informados de sus progresos. Que la fuerza les acompañe a usted y al maestro Kenobi». «Estoy seguro de que nos acompañará, señor. Cody, fuera». La holoimagen titiló hasta desaparecer. Mace Windu clavó una mirada breve pero significativa en los dos maestros presentes, también en la holoimagen. Ki-Adi-Mundi, desde el centro de mando fortificado de Maijito, y Yoda, desde un puesto de la guerrilla en Kashyyyk. Entonces se volvió hacia Anakin. «Lleva este informe al canciller». «Por supuesto, maestro. Y toma cuidadosa nota de sus reacciones. Necesitaremos un informe completo». «¿Maestro?» «Lo que dice, a quién llama, qué hace, todo, hasta sus expresiones faciales, es muy importante». «No lo entiendo». «No tendrías por qué. Tú hazlo, maestro». «Anakin, tengo que recordarte que sigues siendo un Jedi. Sigue sometido a las órdenes de este consejo». «Sí, maestro Windu, sí lo estoy», dijo y se fue. Cuando Skywalker se marchó, Mace Windu se descubrió sentado en una silla, mirando hacia la puerta por la que se había ido el joven caballero Jedi. «Ahora lo sabremos», murmuró. «Por fin, las aguas empiezan a aclararse». Aunque compartía el centro de mando con las holoimágenes de los otros dos maestros Jedi, Mace no hablaba con ellos. Hablaba al oscuro y nublado futuro que veía en su mente. «¿Se te ha ocurrido pensar?», preguntó Ki-Adi-Mundi con cuidado, desde la lejana Maijito, «que si Palpatine se niega a entregar el poder, apartarlo de él solo será el primer paso?» Mace miró al fantasma azul del maestro Cereano. «No soy político. Para mí basta con acabar con un tirano». «Pero no bastará para la República», contrarrestó Ki-Adi-Mundi con tristeza. «La dictadura de Palpatine ha sido legitimada,
y puede ser legalizada y hasta reivindicada en una revisión de la Constitución, debido a la mayoría absoluta de la cual goza el canciller en el Senado. El siniestro futuro de la mente de Mace se tornó aún más oscuro. El Cereano tenía razón. «Lleno de corrupción el Senado está», admitió Yoda desde Kashyyyk. «Controlado debe ser hasta que los senadores corruptos por senadores honestos reemplazados sean y...» ¿Escuchan lo que están diciendo? Mace bajó la cabeza hasta ocultársela con las manos. ¿Cómo hemos podido llegar a esto? Arrestar a un canciller. Apoderarnos del Senado. Es como si Dooku llevara razón y tuviéramos que destruir a la República para salvarla. Yoda alzó la cabeza y sus ojos se estrecharon como si luchara con algún dolor interior. Aferrarnos a la esperanza debemos. Nuestro verdadero enemigo Palpatine no es, ni tampoco el Senado. El verdadero enemigo es el señor Sith, Sidious, que a ambos controla. Cuando Sidious haya sido destruido, cualquier otra preocupación menos grave se volverá. Sí, repuso Mace Windu, levantándose y acercándose con las manos a la espalda, a la ventana. Sí, eso es cierto. Una penumbra índigo se acumulaba entre las torres de afuera. Y hemos puesto al elegido en el camino del enfrentamiento con el último señor de los Sith. En eso debemos depositar nuestra fe y nuestra esperanza en el futuro de la República. La cúpula de la plataforma de aterrizaje se retiró y el caza Jedi azul y blanco se elevó, internándose en la galerna. Obi-Wan lo vio partir desde las sombras que cubrían la parte posterior de la plataforma. «Supongo que ya no puedo echarme atrás», murmuró. Utilizó unos electrobinoculares para examinar el esferoide sospechosamente brillante situado en el 10º nivel. Estaba erizado de espinas que debían de ser antenas para controlar a los droides. Allí era donde debía de estar Grievous, en el centro nervioso de su ejército. «Entonces yo también debo estar allí». Miró a su alrededor, frunciendo el ceño. Nunca se encuentra un aerotaxi cuando lo necesitas. El repecho de la plataforma amortiguaba el aullido del viento de afuera, y ahora podía escuchar, procedente de las profundidades de la ciudad y con la resonancia propia de los animales grandes, un coro desigual de bramidos roncos que le recordaban a algo. Subatares. Era eso. Sonaban vagamente como la llamada de los subatares que Anakin y él montaron en una de sus últimas misiones anteriores a la guerra, cuando la mayor preocupación de Obi-Wan era mantener la promesa que le hizo a Qui-Gon. Pero no tenía tiempo para nostalgias, casi podía oír a Qui-Gon recordándole que se centrara en el presente y se entregara a la fuerza viva, y eso hizo. Tras unos momentos siguiendo el sonido de gritos por los sombríos y desiertos pasillos tallados en la piedra, Obi-Wan llegó a una inmensa zona circular, semejante a un circo, donde un anillo de balcones situado a su altura daba a un nivel inferior liso al que se accedía mediante rampas anchas y corrugadas. Del techo pendían amarillentas varilámparas que proyectaban una luz del mismo color que los rayos de sol que llegaban a través de una semicircunferencia de amplias arcadas ovaladas que daban a las paredes del cráter. Los vientos que silbaban al entrar por esas amplias arcadas reducían fuertemente la peste acubil de reptiles del lugar, haciendo que pasara de abrumadoramente pestilente a solo nauseabunda. En el nivel inferior había alrededor de una docena de bestias lagartoides tumbadas o paseándose de un lado al otro, que parecían fruto del cruce que haría un genetista loco de dragón Skryt de Tatooine y Hancock de Harun Kal. Tenía 4 metros de alto hasta el lomo, largas patas que acababan en pezuñas de 5 garras diseñadas para escalar riscos rocosos, 10 metros de poderosa cola erizada de espinas y rematada en una pesada masa y un cuello flexible que acababa en una cabeza cubierta de placas de la que brotaba una impresionante corona de espinas. Parecían lo bastante temibles como para que Obi-Wan los hubiera considerado pertenecientes a alguna especie de peligrosos depredadores salvajes o de sádicos animales guardianes, de no mediar la docilidad con que toleraban al grupo de domadores Utai que caminaban entre ellos, bañándolos con mangueras, arrancándoles el barro de las escamas y dándoles de comer manojos verdes directamente de sus manos.
Cerca de donde estaba Obi-Wan, había varias barras de las que colgaban sillas de respaldo ancho, decoradas en varios estilos y diferentes grados de ornamentación, muy semejantes a las que Al-Wari de Ancion usaba con sus avatars. Ahora sí, que echaba de verdad de menos a Anakin. A Anakin le gustaban las monturas tan poco como a Obi-Wan volar. Hacía tiempo que sospechaba que el mismo don que tenía Anakin con las máquinas le perjudicaba al tratar con sus avatares, Dewback o con Banthas. Nunca se sentía a gusto del todo cabalgando sobre algo con mente propia. Podía imaginar perfectamente las quejas de Anakin al subirse a una de esas sillas. Parecía haber pasado mucho tiempo desde que había tenido oportunidad de meterse un poco con Anakin. Suspiró y volvió a concentrarse en lo que le había llevado hasta allí. Salió de entre las sombras y bajó por una de las rampas corrugadas, haciendo un gesto apenas perceptible con la mano en dirección al más cercano de los domadores de monturas dragón. «Necesito transporte». Los ojos saltones del breve se volvieron distantes y algo vidriosos, y respondió con una risita de gorgoteantes aullidos glotales de claro tono afirmativo. Obi-Wan hizo otro gesto. «Consígame una silla». El breve se alejó tras emitir otra risita de gorgoteos afirmativos. Obi-Wan examinó las monturas dragón mientras esperaba su silla. Pasó de largo ante el más grande, ante el más musculado. Se saltó el más esbelto, criado para correr, y ni se acercó al que tenía el brillo más feroz en los ojos. En realidad no se fijaba a los signos externos de la fuerza, salud o de personalidad. Estaba empleando manos, ojos y oídos solo como canales por los que enfocar la fuerza. Ni siquiera sabía lo que buscaba, pero confiaba en reconocerlo cuando lo encontrase. Qui-Gon lo aprobaría, reflexionó, sonriendo para sus adentros. Por fin, encontró una montura dragón con un brillo claro y sereno en los redondos ojos amarillos y escamas pequeñas y juntas que resultaban cálidas y secas al tacto. No se apartó de su mano ni agachó la cabeza en gesto de sumisión, limitándose a dirigirle una mirada escrutadora que denotaba una inteligencia tranquila y pensativa. Mediante la fuerza, sintió en el animal una dedicación inamovible a obedecer y cuidar de su jinete, una devoción casi Jedi al servicio como deber último. Por eso prefería Obi-Wan las monturas vivas. Un deslizador es incapaz de preocuparse por si se estrella. Dijo, cogeré este. El breve ya había vuelto con una silla sencilla, pero sólida y funcional, mientras realizaba con los demás domadores la complicada tarea de ensillar la montura dragón. Asintió en dirección a la bestia y dijo, «Boga». «Ah», contestó Obi-Wan, «gracias». Cogió un manojo de verde de un bidón cercano y se lo ofreció a la montura. La gran bestia inclinó su cabeza y su pico siniestramente engarfiado cogió con delicadeza las hierbas de la mano de Obi-Wan. Luego las masticó con fastidiosa meticulosidad. «Buena chica, Boga. Esto». Obi-Wan frunció el ceño al breve. «Es hembra, ¿no?» El domador le devolvió el fruncimiento. «Warrul no gablo», dijo, encogiéndose de hombros, lo cual Obi-Wan supuso que significaba: «No tengo ni idea de lo que me dices». «Muy bien», dijo Obi-Wan, encogiéndose de hombros a su vez. «Pues serás hembra, Boga, a no ser que te molestes en decirme lo contrario». Boga no hizo objeciones. Obi-Wan se columpió hasta la silla y la montura dragón se levantó, arqueando su poderoso lomo en un estirón felino que alzó a Obi-Wan a más de 4 metros del suelo. «No puedo pagarles», dijo Obi-Wan a los domadores Utai. «Lo único que puedo ofrecerles a cambio es la libertad de su planeta. Espero que baste». Obi-Wan tocó al Boga en el cuello sin esperar una réplica que, de todos modos, no habría entendido. Boga se alzó sobre las patas traseras y arañó el aire con las garras delanteras como si despedazase algún droide imaginario. Después se apoyó en el suelo y llegó hasta el anillo de balcones de un solo salto. Obi-Wan no necesitó emplear la larga pica enfundada a un lado de la silla, ni tuvo que hacer otra cosa aparte de sujetar suavemente las riendas con una mano. Boga parecía comprender con precisión hacia dónde quería ir. La montura dragón
Se deslizó sinuosamente hasta una de las arcadas ovales y salió a la superficie, que era la pared del cráter. Se enganchó a la pared de piedra con sus garras engarfiadas y cargó con Obi-Wan pared arriba. Treparon nivel tras nivel. La ciudad parecía y se sentía desierta. Nada se movía salvo las sombras de las nubes cruzando la boca del cráter muy, muy arriba. Hasta las turbinas de energía eólica parecían paradas. La primera señal de vida que captó procedía del mismo nivel 10, donde un puñado de monturas dragón estaban tumbadas al sol del mediodía, no muy lejos de la tapa de Duracero que era el centro de control de droides. Obi-Wan condujo a Boga hasta la arcada que llevaba al interior del centro de control y saltó de la silla. Al otro lado de la arcada había una sala abovedada de altos techos con un suelo de Duracero desprovisto de mobiliario. En las sombras que se acumulaban en la sala había un grupo de 5 figuras. Su rostro era del color del hueso blanqueado o de plastiarmadura de marfil. Parecía como si le estuvieran esperando. Obi-Wan asintió para sus adentros. «Será mejor que vuelvas a casa, chica», dijo, dando unas palmaditas en el cuello escamoso del Boga. «De una forma u otra, dudo que vaya a necesitar tu ayuda». Boga aceptó con un bucinazo suave y casi pesaroso. Después, dobló el largo cuello flexible para apretar suavemente su pico contra el pecho de Obi-Wan. «No pasa nada, Boga. Te agradezco tu ayuda, pero quedarse aquí es peligroso. Esta zona se va a convertir en un tiro al blanco. Por favor, vuelve a casa». La montura dragón volvió a aullar y retrocedió, y Obi-Wan dejó atrás la luz del sol y entró en las sombras. Una oleada de frío le recorrió cuando se sumió en el brazo de las sombras. Caminó sin prisa, sin urgencia. La fuerza acumulaba conexión tras conexión, dándoles vida en su interior. Las frías placas del suelo que pisaban sus botas, la piedra que había bajo ellas y las corrientes sin luz del mundo océano que había más abajo aún, se convirtió en el turbulento remolino del viento que silbaba al recorrer la enorme sala abovedada, en la luz del sol de fuera y en las sombras del interior. El latido de su corazón humano, en su jaula de hueso, era un eco del latir de su corazón alienígena en un envoltorio de plastiarmadura, y su mente chirriaba con las cascadas de señales electrónicas que pasaban por ser el pensamiento de los droides asesinos de Jedi. Y cuando la fuerza depositó en su conciencia lo que en realidad era la estructura de la gran sala en sí, fue consciente, sin sorprenderse ni alterarse, de que el techo abovedado que tenía sobre su cabeza era en realidad una colmena de almacenamiento, llena de droides de combate. Y eso le hizo ser consciente, nuevamente sin sorpresa y sin alteración alguna, de que era muy probable que muriera allí. La idea de la muerte solo le produjo una ligera punzada de pesar y apenas algo de desconcierto. Hasta este momento no se había dado cuenta de que, por ningún motivo discernible, siempre supuso que Anakin estaría con él cuando muriera. «Qué curioso», pensó, y luego volvió a concentrar la mente en su tarea. Anakin tenía la sensación de que el maestro Windu quedaría decepcionado. Palpatine apenas se había reaccionado. El canciller supremo de la República estaba sentado ante un pequeño escritorio de su despacho privado, mirando, con aire distraído, a una espiral abstracta de neuranio que Anakin siempre había considerado alguna clase de escultura. Se limitaba a suspirar, como si tuviera en la cabeza cuestiones de mayor importancia. «Perdone, señor», dijo Anakin, apoyando su peso en un pie y en otro ante el escritorio de Palpatine. «Parece que no me ha oído. Obi-Wan ha establecido contacto con el general Grievous. Ya ha empezado a atacar. Están luchando mientras hablamos, señor». «Sí, claro, Anakin, por supuesto». Seguía pareciendo como si Palpatine apenas le prestase atención. «Comprendo perfectamente tu preocupación por tu amigo. Esperemos que esté a la altura de su tarea». «No es solo preocupación por Obi-Wan, señor. Vencer al general Grievous supondrá la victoria final de la República». «¿De verdad?». Se volvió para mirar a Anakin y una expresión preocupada alejó la distracción de su rostro. «Me temo, muchacho, que nuestra situación es mucho más grave de lo que me temía,
igual deberías sentarte. Anakin no se movió. ¿Qué quiere decir? Grievous ya no es el verdadero enemigo. Las mismas guerras clon solo eran una distracción. ¿Qué? El Consejo está a punto de actuar, dijo Palpatine, serio y seguro. Si no lo detenemos, puede que mañana a esta hora se haya apoderado de la República. Anakin estalló en una carcajada de sorpresa. Pero señor, por favor, no puede creer eso. Anakin, lo sé. Yo seré el primero en ser arrestado, el primero en ser ejecutado, pero estaré lejos de ser el último. Anakin solo pudo menear la cabeza, incrédulo. Señor, ya sé que el Consejo y usted tienen desacuerdos, pero esto va mucho más allá de una simple disputa entre los miembros del Consejo y yo. Es una confabulación que se viene preparando desde hace generaciones, una confabulación para apoderarse de la propia República. Piensa, Anakin, sabes que no confían en ti, nunca han confiado en ti. Sabes que te han ocultado cosas, sabes que hacen planes a tus espaldas y sabes que ni siquiera tu gran amigo Obi-Wan te ha dicho cuáles son sus verdaderas intenciones. Eso se debe a que no eres como ellos, Anakin. Eres un hombre, no solo un Jedi. Anakin hundió la cabeza entre los hombros, como si se encontrase bajo fuego enemigo. Yo no. Ellos nunca. Pregúntate, ¿por qué te envían a mí con estas noticias? ¿Por qué? ¿Por qué no se limitan a informarme de ello por los canales normales? Y toma cuidadosa nota de sus reacciones. Necesitaremos un informe completo, recordó Anakin. Señor, no es necesario que busques una explicación, repuso con amabilidad. Prácticamente has admitido que te han ordenado espiarme. ¿No ves que cualquier cosa que les digas esta noche, la que sea, será utilizada como una excusa para ordenar mi ejecución? Eso es imposible. Anakin buscó desesperado una argumentación. El Senado no lo permitirá. El Senado no podrá detenerlos. Ya te he dicho que esto es mucho más importante que cualquier desagrado personal entre el Consejo y yo. Yo solo soy un hombre, Anakin. El Senado me otorga la autoridad. El verdadero gobernante de la República es el Senado. Matarme no cambiará nada. Para controlar la República, los Jedi tienen, primero, que apoderarse del Senado. Pero los Jedi sirven al Senado. ¿De verdad? ¿O solo sirven a ciertos senadores? Todo esto es, perdone, canciller, pero tiene que comprender lo que parece. El canciller revolvió por un momento por su escritorio y encontró un lector de documentos. ¿Sabes lo que es esto? Anakin reconoció el sello de Padmé. Sí, señor. Es la petición de los 2000. No, Anakin, no. Palpatine golpeó el escritorio con el lector, con fuerza suficiente para sobresaltar a Anakin. Es una lista de traidores. Anakin se quedó completamente paralizado. ¿Qué? Ahora mismo, en nuestro gobierno hay dos clases de senadores, Anakin, aquellos cuyos nombres están en su supuesta petición y aquellos que van a ser arrestados por los Jedi. Anakin solo podía mirar con fijeza. No podía replicarle, no podía ni obligarse a no creerlo. Solo tenía un pensamiento. ¿Padmé? ¿Hasta qué punto estaba implicada? ¿No te lo advertí, Anakin? ¿No te dije lo que pretendía Obi-Wan? ¿Por qué crees que se reunía con los líderes de esta delegación a tus espaldas? Pero señor, por favor, lo único que pidieron fue el fin de la guerra. También es lo que quieren los Jedi. Bueno, es lo que queremos todos, ¿no? ¿No es así? Es posible, pero puede que lo más importante de la guerra sea cómo llegue ese final. Todavía más importante que quién la gane. Oh, Padmé, gimió Anakin mentalmente. Padmé, ¿en qué te has metido? La sinceridad de ella puede ser digna de admiración, dijo Palpatine, o lo sería de no haber en ella mucho más de lo que salta a la vista. Anakin frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Su petición no era tal.
De hecho, en realidad es una amenaza no muy velada. Palpatine suspiró quejoso. Era una exhibición de fuerza, Anakin, una demostración del poder político que podrán acumular los Jedi para apoyar su rebelión. Pero seguramente, pestañeó, rodeando la mesa de Palpatine. Seguramente al menos la senadora Amidala será digna de confianza. Comprendo lo desesperadamente que deseas creer eso, pero la senadora Amidala oculta algo, seguro que lo notaste. Aunque sea así, Anakin se tambaleó. El suelo parecía inclinarse bajo sus pies como la cubierta del mano invisible. Aunque sea así, dijo con voz átona, excesivamente controlada. Eso no significa que oculte una traición. Las cejas de Palpatine se juntaron. Me sorprende que tu percepción Jedi no sea más sensible a estas cosas. Sencillamente, no siento la traición en la senadora Amidala. Palpatine se recostó en la silla, uniendo las yemas de los dedos y estudiando a Anakin con escepticismo. Sí, la sientes, dijo al cabo de un momento, aunque no quieras admitirlo. Puede que sea porque ni tú ni ella comprenden que si ella me traiciona a mí, también te traiciona a ti. Ella no podrá. Anakin se apretó la frente con una mano. Su mareo iba a peor. ¿Cuándo había comido por última vez? No podía recordarlo. Igual fue antes de la última vez que durmió. Ella nunca podría. Pues claro que podría. Así es la política, muchacho. No te lo tomes como algo personal. Eso no quiere decir que no puedan ser felices juntos. ¿Qué? La sala parecía oscurecerse a su alrededor. ¿Qué quiere decir? Por favor, Anakin, ¿no crees que ya ha pasado el momento de los juegos infantiles? Lo sé, ¿comprendes? Siempre lo he sabido. He simulado ignorancia solo para ahorrarte incomodidad. Anakin tuvo que apoyarse en el escritorio. ¿Qué? ¿Qué sabe? Anakin, eres un hijo para mí. El hijo que nunca tuve. Padmé fue mi reina, y yo su embajador en el Senado. Naboo es mi hogar. Tú más que nadie sabes cuánto valoro la lealtad y la amistad. ¿Crees que no tengo amigos en el clero civil de Tith? Su ceremonia secreta nunca fue secreta, al menos no para mí. Siempre he sido muy feliz por ustedes. Usted. Las palabras giraban en la mente de Anakin, y ninguna de ellas tenía sentido. Pero si ella va a traicionarnos, eso, muchacho, queda por completo en tus manos. La niebla en la mente de Anakin pareció solidificarse en un largo y oscuro túnel. El punto de luz que había al final era la cara de Palpatine. No lo entiendo. Oh, sí, está muy claro. La voz del canciller parecía venir de muy lejos. Siéntate, por favor, muchacho, pareces indispuesto. ¿Puedo ofrecerte algo de beber? Yo no, estoy bien. Anakin se dejó caer agradecido en un asiento peligrosamente cómodo. Solo estoy un poco cansado, nada más. ¿No duermes bien? No. Anakin soltó una carcajada de agotamiento. Hace varios años que no duermo bien. Lo comprendo perfectamente, muchacho. Lo comprendo. Palpatine se levantó y rodeó la mesa, sentándose con aire casual en el borde delantero. Anakin, tenemos que dejarnos de disimulos. Se aproxima la crisis final y nuestra única esperanza de supervivencia es ser completa, absoluta e implacablemente honestos el uno con el otro y con nosotros mismos. Debes comprender que lo que está en juego es, ni más ni menos que el destino de la galaxia. No sé. No tengas miedo, Anakin. Lo que hablemos entre nosotros no tiene por qué saberse fuera de estas paredes. Anakin, piensa en lo mucho que te ha costado guardar todos tus secretos. ¿Has necesitado ocultarme algo alguna vez? Fue sacando los dedos uno a uno. He guardado el secreto de tu matrimonio durante estos 3 años. También me contaste la masacre del campamento Tosken. Yo estaba presente cuando ejecutaste al conde Dooku, y sé de dónde sacaste el poder para derrotarlo. ¿Lo ves? Nunca has necesitado fingir conmigo, como te ves obligado a hacer con tus camaradas Jedi. ¿Comprendes, ya, que no necesitas ocultarme nada? ¿Que te acepto tal y como eres? Abrió las manos, como ofreciendo un vaso.
Comparte la verdad conmigo, tu verdad absoluta. Desahógate, Anakin. Anakin negó con la cabeza. ¿Cuántas veces había soñado con no tener que simular que era un Jedi perfecto? Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? Ni siquiera sabría por dónde empezar. En el fondo, es muy simple. Dime lo que quieres. Anakin le miró de reojo. No le entiendo. Pues claro que no. Las últimas luces del atardecer formaron un halo en sus cabellos blancos, como el hielo, y sumieron su rostro en la sombra. Te han entrenado para que no pienses en ello. Los Jedi nunca te preguntan lo que quieres. Se limitan a decirte lo que se supone que debes querer. Nunca te dan a elegir. Por eso buscan a sus estudiantes, sus víctimas, a una edad tan temprana que la elección carece de sentido. Cuando un Padawan es lo bastante mayor para elegir, ya está tan adoctrinado y le han lavado tanto el cerebro que es incapaz de considerar la cuestión. Pero tú eres diferente, Anakin. Tú tuviste una vida de verdad fuera del templo Jedi. Puedes abrirte paso entre la niebla de mentiras con la que los Jedi te han llenado el cerebro. Volveré a preguntártelo. ¿Qué quieres? Sigo sin comprenderlo. Te ofrezco cualquier cosa. Pide y será tuyo. ¿Un vaso de agua? Es tuyo. ¿Una bolsa llena de gemas Kuroska? Es tuya. Mira por la ventana que tengo detrás, Anakin. Elige lo que quieras y será tuyo. ¿Es alguna broma? El momento de las bromas ha pasado, Anakin. Nunca he hablado más en serio. Dentro de la sombra que envolvía el rostro de Palpatine, solo podía ver el brillo gemelo de sus ojos. Elige algo, lo que sea. De acuerdo. Anakin se encogió de hombros, desconcertado, sin comprender, y miró por la ventana, buscando la cosa más ridículamente cara que podía localizar. ¿Qué tal uno de esos nuevos deslizadores Soros Sud, hechos de encargo? Hecho. ¿Lo dice en serio? ¿Sabe cuánto cuesta uno de esos? Prácticamente podría aprovisionar un crucero de combate. ¿Prefieres un crucero de combate? Anakin se puso rígido. Un frío vacío se abrió en su pecho. ¿Y los apartamentos senatoriales? Dijo con voz débil, precavida. ¿Un apartamento privado? Anakin negó con la cabeza, mirando los brillos gemelos en la oscuridad del rostro de Palpatine. El edificio entero, dijo. Hecho, repuso Palpatine sin apenas pestañear. Es de propiedad privada. Ya no. No puede. Sí. Puedo. Es tuyo. ¿Alguna cosa más? Dilo. Anakin miró ausente a la creciente oscuridad. Las estrellas empezaban a titilar entre el vuelo del crepúsculo. Reconoció la constelación que prendía sobre las torres del templo Jedi. De acuerdo, dijo Anakin despacio. Corellia. Quiero Corellia. ¿El planeta o el sistema entero? Anakin le miró fijamente. ¿Anakin? Es que... negó con la cabeza. No sé si está bromeando o solo completamente loco. Ninguna de las dos cosas, Anakin. Solo intento hacerte comprender una verdad fundamental de nuestra relación. Una verdad fundamental de ti mismo. ¿Y si de verdad quisiera el sistema Corellia? ¿Las 5 hermanas? Entonces serían tuyas. Puedes tener el sector entero si quieres. Los brillos gemelos en la sombra se afinaron. ¿Lo entiendes ya? Puedo darte todo lo que quieras. La idea le mareó. ¿Y si quisiera? ¿Y si apoyara a Padmé y sus amigos? ¿Y si quiero que la guerra se acabe? ¿Mañana sería demasiado pronto? ¿Cómo? Anakin no conseguía recobrar el aliento. ¿Cómo puede hacer eso? En este momento solo discutimos el qué. El cómo es otra cuestión de la que nos ocuparemos ahora. Anakin se hundió en la silla mientras dejaba que todo lo demás se sumergiera aún más en su cerebro. Si tan solo la cabeza dejara de darle vueltas. ¿Por qué tenía que empezar Palpatine con esto? ¿Y a cambio? Preguntó al fin. ¿Qué tendría que hacer yo? Tendrías que hacer lo que quieres. ¿Lo que quiero? Sí, Anakin, sí. Precisamente eso. Solo eso.
Haz aquello que tanto temen los Jedi, decidir por ti mismo, seguir tu propia conciencia, hacer lo que tú creas que es lo correcto. Sé que aspiras a tener una vida más grande que la de cualquier Jedi, pues comprométete con esa vida. Sé que ansías tener un poder más grande que el que podría tener cualquier Jedi, pues concédete permiso para obtener ese poder y autorízate a usarlo. Has soñado con dejar la Orden Jedi, con tener una familia propia, basada en el amor y no en reglas represoras de autonegación. Yo no puedo dejarlo. Sí que puedes. Anakin no podía respirar, no podía pestañear. Permaneció inmóvil, hasta pensar le resultaba imposible. Puedes tener hasta el último de tus sueños, aléjate de las mentiras de los Jedi y sigue la verdad de tu ser. Déjalos, únete a mí en mi camino del poder verdadero. Sé mi amigo, Anakin, sé mi estudiante, mi aprendiz. La oscuridad se acercó a él. Sé mi hijo. Anakin volvió a ver el túnel, pero esta vez no había una luz al final. La mano le temblaba mientras la alzaba para sostenerse el rostro. Lo siento, dijo. Lo siento, pero por mucho que quiera esas cosas, por mucho que le aprecie, Señor, no puedo, todavía no, porque ahora mismo solo quiero una cosa. Todo lo demás tendrá que esperar. Sé lo que quieres de verdad, dijo la sombra. Solo esperaba que tú mismo lo admitieras. Una mano humana, compasiva y cálida, se posó en su hombro. Escúchame, puedo ayudarte a salvarla. Usted. Anakin parpadeó descontroladamente. ¿Cómo puede ayudarla? ¿Recuerdas esa leyenda que te conté? ¿La tragedia de Darth Plagueis, el sabio? Susurró la sombra. La leyenda. Influir a los midichlorianos para que creasen vida, teniendo semejante conocimiento, mantener la vida en alguien ya vivo sería un asunto menor. Sí, la recuerdo. La sombra se acercó tanto a él que pareció llenar el mundo. No es solo una leyenda, Anakin. Anakin tragó saliva. Darth Plagueis existió. Anakin solo consiguió emitir un susurro estrangulado. ¿Existió? Darth Plagueis fue mi maestro. Él me enseñó la clave de su poder, dijo la sombra con sequedad, como si fuera obvio, antes de que yo lo matara. Anakin se encontró en pie, sin comprender cómo se había movido, sin llegar a querer moverse, sin transición hacia la asimilación o principio de comprensión. Una barra azul de sibilante energía terminaba a 1 centímetro de distancia de la barbilla de Palpatine. Su brillo arrojaba sombras de bordes rojizos por su rostro y por todo el techo. Anakin solo se dio cuenta, poco a poco, de que era su sable láser y de que estaba en su mano. Tú, dijo. De pronto había dejado de estar mareado y cansado. De pronto, todo tenía sentido. Tú. ¿Has sido tú todo este tiempo? A la limpia luz azul de su hoja, contempló la cara cuyos rasgos le eran tan familiares como los suyos, pero que ahora le parecían tan extraños como un cometa extragaláctico, porque ahora comprendía que esos rasgos familiares solo eran una máscara. Nunca había visto el verdadero rostro de ese hombre. Debería matarte, dijo. Me mataré. Palpatine le dirigió esa sonrisa sabia de tío bondadoso que Anakin conocía desde que tenía 9 años. ¿Por qué? Eres un señor Sith. Lo soy, pero también soy tu amigo. La barra de energía azul titubeó solo un poco. También soy el hombre que siempre tiene tiempo para ti. Soy el hombre al que nunca has necesitado mentir. Soy el hombre que no quiere nada de ti salvo que obedezcas a tu conciencia. Si esa conciencia te pide que cometas un asesinato por una simple diferencia filosófica, no me opondré a ello. Abrió las manos, todavía a sus costados. Anakin, cuando te dije que podías tener todo lo que quisieras, ¿creíste que mi vida estaba excluida? El suelo pareció ceder bajo a los pies de Anakin, y el cuarto empezó a girar en la oscuridad
y a resumar confusión. ¿Tú ni siquiera lucharás? ¿Luchar contigo? A la luz azul que proyectaba sombras desde la barbilla de Palpatine, el canciller parecía asombrado de que pudiera sugerir algo semejante. ¿Qué pasará cuando me mates? ¿Qué le pasará a la República? Su tono era amable y razonable. ¿Qué le pasará a Padmé? Padmé. Su nombre era un jadeo angustioso. Cuando yo muera, dijo Palpatine, con el tono de un hombre recordando a un niño algo que ya debía saber. Mis conocimientos morirán conmigo. La hoja siseante tembló. A no ser, claro está, que tenga una oportunidad de enseñárselo a mi aprendiz. Su visión se ahogaba. Yo no sé qué hacer, dijo Anakin en un susurro de dolor desnudo, de desesperación. Aunque solo estaba a un ápice de la curva final de un sable láser, Palpatine le miró con tanto amor y amabilidad como siempre. ¿Y si esta cara no era una máscara? ¿Y si el verdadero rostro de los Sith era precisamente lo que tenía delante? Un hombre que se había preocupado por él, que le había ayudado, que había sido su amigo leal cuando creía no tener amigos. ¿Qué pasaba entonces? Anakin, dijo Palpatine con tono amable. Hablemos. Los 4 droides guardaespaldas se abrieron en un estrecho arco entre Obi-Wan y Grievous, enarbolando las electropicas. Obi-Wan se detuvo a una distancia respetuosa. Aún tenía cardenales causados por una de esas electropicas y no sentía una prisa especial por añadir otros nuevos a su colección. «General Grievous», dijo, «queda arrestado». El general biodroide caminó hacia él, cruzando la línea protectora de guardaespaldas sin la menor reticencia. «Kenobi, no me lo digas, déjame adivinar. Esta es la parte en la que me das la oportunidad de rendirme». «Es posible», aceptó Obi-Wan, ecuánime. «Pero si lo prefieres, también puede ser la parte en la que desmantelo tu exoesqueleto y te envío de vuelta a Coruscant en un carguero saltador». «Prefiero la opción 3». Grievous alzó una mano y los guardaespaldas se movieron para encajonar a Obi-Wan entre ellos. «Esa en la que me quedo mirando cómo mueres». Otro gesto, y los droides del techo colmena cobraron vida. Se desenrollaron cabeza abajo, dentro de sus alveolos, en un coro de zumbidos, chirridos y chasquidos que fue aumentando de volumen hasta que Obi-Wan tuvo la sensación de estar dentro de una colonia de avispas raptor corellianas. Empezaron a soltarse del techo, primero unos pocos, luego muchos más, como si fueran las primeras gotas de una tormenta de verano. Finalmente cayeron en un chaparrón que hizo temblar el suelo de Duracero montado sobre la piedra y ensordeció a Obi-Wan. Aterrizaron a cientos, rodando para levantarse, casi tantos como los que se quedaron en la colmena de las alturas, colgando boca abajo por sus magnápodos. Apuntaron con sus armas hasta que Obi-Wan se vio parado en el punto de mira de una cúpula de armas láser, y durante todo ese tiempo, Obi-Wan no se movió. «Lamento no haberme expresado bien», dijo. «¿No hay una opción 3? Grievous negó con la cabeza. «¿Es que no te cansas de esta patética balandronada?» «Rara vez me canso. Y no tengo una forma mejor de pasar el rato mientras espero a que te decidas a rendirte o a morir. Esa decisión se tomó mucho antes de que nos conociéramos». Grievous dio media vuelta. «Mátenlo». La caja que formaban los guardaespaldas alrededor de Obi-Wan se llenó al instante de chisporroteantes electropicas que se agitaban más deprisa de lo que podía ver el ojo humano, pero fue bastante menos problemático de lo que podría haber sido, pues el Jedi ya no estaba en esa caja. La fuerza le permitió derrumbarse como si de pronto se hubiese desvanecido. Luego llevó su sable láser desde su cinto a su mano y lo encendió mientras convertía su caída en una voltereta que permitió a su sable láser trazar un arco que le cortó la pierna a uno de los guardaespaldas. Así, cuando la fuerza le puso nuevamente en pie, pudo empujar al tullido guardaespaldas, que, al paso de la hoja, cayó de lado al suelo, rebotando en 2 humeantes y chispeantes pedazos. Uno menos. Los 3 restantes repitieron su ataque, pero con más precaución. Sus armas eran más largas que la de él y golpeaban fuera de su alcance de su hoja.
Cedió ante ellos y su velocidad defensiva apenas consiguió mantener a raya las chisporroteantes hojas de descarga. Los 3 magnoguardias superaban con mucho la capacidad de Obi-Wan para derrotarlos, pues cada uno iba provisto de un arma de doble punta que generaba un campo de energía inmune a los sables láser, tenía reflejos que rayaban la velocidad casi lumínica y estaba provisto de hipersofisticados algoritmos heurísticos de combate que le permitían aprender con la experiencia y adaptar sus tácticas a cualquier situación. Pero no era Obi-Wan quien debía derrotarlos. Obi-Wan ni siquiera luchaba, solo era un contenedor vacío del yo. La fuerza luchaba a través de él, conformada por su habilidad y guiada por su claridad de mente. Previó su propia destrucción en la fuerza. Estaba en un lugar, encima y detrás de él, a pocos segundos de distancia. Acudió a recibirla, dando un salto y una cabriola hacia atrás que la fuerza utilizó para elevarlo limpiamente hasta un alveolo vacío de droide situado en la colmena del techo. Los magnoguardias saltaron tras él, pero cuando llegaron, ya no estaba allí, sino saltando más y más arriba, en el laberinto de vigas, cables y contenedores del tamaño de cargueros que componía el centro de control de la superestructura. «Aquí», le dijo la fuerza de su interior, y Obi-Wan se detuvo, manteniendo el equilibrio sobre una viga, como malévolos primates de Duracero, aunque podía sentir la cercanía de su destrucción. No tenía ni idea del lugar del cual provendría, hasta que la fuerza le mostró una viga al alcance de su hoja y le susurró: «Ahora». Su hoja se agitó, y la viga de Duracero se partió. Sus bordes, recién cortados, brillaron al rojo, y la enorme masa de un contenedor del tamaño de un carguero que sostenía la viga se soltó de sus otros soportes con un angustioso chillido metálico, yendo a estrellarse contra los 3 magnoguardias con la fuerza de un meteoro. 2, 3 y 4. Pensó Obi-Wan con distante aprobación. Eso ha salido bastante bien. Solo quedan 10.000, más o menos. Un instante después, la fuerza le hizo saltar a través de un diluvio de disparos láser, cuando todos los droides de combate del centro de control abrieron fuego a la vez contra él, liberándose de toda intención, liberándose de deseo y liberándose de vida. Obi-Wan centró toda su atención en un hilo de la fuerza que lo conducía hasta Grievous, no hacia donde estaba ahora Grievous, sino a donde estaría cuando llegase Obi-Wan. Su mera presencia se convirtió en arma, saltando de saliente en saliente, cortando cables de los que se columpiaba por entre enjambres de disparos rebotados, moviendo la hoja a tanta velocidad como lo convertía en un escudo deflector, salpicando disparos láser en todas direcciones. Mientras giraba y saltaba por toda la superestructura del centro de control, las descargas de los cañones de partículas disparadas por los droides destruían equipo, reventaban vigas y provocaban un torrente de restos al rojo que se estrellaba contra el suelo, aplastando droides por todas partes. Cuando dio una voltereta final en el aire y aterrizó como un gato, casi la mitad de los droides que se interponían entre Grievous y él habían quedado destruidos por su propio fuego menos que amigo. Se abrió paso entre la multitud de droides restantes, como si fuera un marjal de cañas cerca de alguna playa iluminada por el sol. Su paso firme dejaba tras él un rastro de humeantes rodajas de droide. «Sigan disparando», rugió Grievous a los droides araña que lo flanqueaban. «Háganlo pedazos». Obi-Wan notó que estaba en el visor del enorme bazooka de un droide araña y sintió que disparaba una descarga energética tan potente como la granada de protones. Permitió que la fuerza lo empujase en un salto que lo llevó lo bastante lejos del radio de acción de la descarga. Esto, en vez de destrozarle los huesos, se limitó a darle un empujón muy fuerte y muy caliente, que le hizo girar sobre el resto de los droides y aterrizar directamente ante Grievous. Un solo corte de su sable láser le amputó a un droide el bazooka. Continuó el movimiento con una patada giratoria que conectó el tacón de su bota con la punta de la barbilla de Duranio de otro droide, empujándole la cabeza hacia atrás con fuerza suficiente para cortarle los cables sensores cervicales. Ciego y sordo, el droide solo pudo seguir obedeciendo su última orden y se tambaleó en círculo, disparando convulsivamente al azar y agujereando droides y paredes por igual, hasta que Obi-Wan
Lo desactivó con una sola estocada precisa que le abrió un agujero del tamaño de un pulgar en la caja cerebral torácica. «General», dijo Obi-Wan, con una sonrisa educada, como saludando inesperadamente por la calle a alguien que le desagrada en privado. «Mi oferta sigue en pie». Las armas droides guardaron silencio en todo el centro de control. Obi-Wan estaba tan cerca de Grievous que el general estaba en su línea de fuego. Grievous se echó atrás la capa con gesto imperial. «¿De verdad crees que voy a rendirme ante ti?» «Sigo dispuesto a llevármelo con vida». Obi-Wan asintió en dirección a la chatarra humeante y chispeante que llenaba el centro de control. Hasta el momento, nadie ha salido herido. Grievous inclinó la cabeza para mirar de reojo a Obi-Wan. «Tengo miles de tropas. No puedes derrotarlas a todas». «No tengo por qué». «¿Esta es tu oportunidad de rendirte, General Kenobi?» Grievous dirigió una mano de Duranio hacia la ciudad que se extendía tras él por todo el cráter. «Ciudad Pao está en mis manos. Entrega tu arma, o la estrujaré con ellas, hasta que todo este cráter rebose sangre inocente». «No rebosará de eso», dijo Obi-Wan. «Debería prestar más atención al clima». Los ojos amarillos se estrecharon tras la máscara de plastiarmadura. «¿Qué?» Echa un vistazo afuera. Apuntó con el sable láser hacia la arcada de salida. «Están a punto de llover clones». «¿Qué?», repitió Grievous, volviéndose para mirar. Una sombra había pasado ante el sol, como si una de las nubes de tormenta que se distinguían en el horizonte hubiera sido arrastrada por una corriente perdida para estacionarse sobre Ciudad Pao. Pero no era una nube, era el Vigilancia. Mientras el crepúsculo envolvía el cráter, naves de asalto recorrían las dunas del brillante desierto de un círculo cada vez más estrecho alrededor de la ciudad. Droides antiaéreos rodaban desde cuevas situadas en las mesetas azotadas por el viento, liberando contra las naves que se acercaban una flamígera tormenta de misiles y empleando 2,5 segundos exactos por cada uno, que fue todo el tiempo que necesitaron los sensores del Vigilancia para transferir los datos a sus baterías de turboláser. Los rayos tronaron en la atmósfera y los droides antiaéreos quedaron desintegrados. El fuego de respuesta de las torretas burbuja de los Taba y acudió al encuentro de los misiles en florecientes bolas de fuego que quedaron reducidas a retazos de humo a medida que las naves se abrían paso a través de ellos. Los Taba y dejaron al borde del cráter y descendieron en espiral por sus laderas, disparando por todos sus cañones y manteniendo el morro hacia arriba para impedir que las baterías delanteras arañaran la pared, mientras las naves de desembarco clase Yutu flotaban sobre el borde con las puertas de las bodegas abiertas, escupiendo chorros de cables poliplásticos que eran como inmensas borlas blanco hielo que se bamboleaban hasta tocar las bocas oceánicas que asomaban en el nivel más bajo de la ciudad. Por esas borlas descendían en rapel interminables oleadas de soldados acorazados, tan deprisa que parecían caer y disparando ya contra los droides de combate que desfilaban en su encuentro. Oleadas de cables rozaban el balcón del centro de control y por ello se deslizaban soldados acorazados de blanco, cada una con una mano en los frenos de cable mecánicos y la otra ocupada en un rifle láser DC-15, disparando en automático continuas cadenas de rayos de partículas en paquetes energéticos. Los droides rodaban, caían, saltaban en el aire y estallaban en fragmentos. Los supervivientes se desplegaban ante los clones como agradecidos por tener algo a lo que disparar, abriendo agujeros en armaduras, cocinando la carne con el vapor supercaliente que desprendían los disparos al dar en el blanco y reventando por completo a algún soldado, haciéndole soltar el cable y caer a un aparatoso final 10 niveles más abajo. Cuando los supervivientes de la primera oleada de clones llegaron al centro de control, la siguiente oleada ya descendía tras ellos. Grievous se volvió hacia Obi-Wan y bajó la cabeza como un banta furioso, clavando los ojos amarillos en el maestro Jedi. «Que sea a muerte». «Si insistes», repuso Obi-Wan con un suspiro. El general biodroide apartó su capa, revelando los 4 sables láser de su cinturón. Retrocedió un paso, separando los brazos de Duranio. «No serás el primer Jedi que mate, ni tampoco el último».
La única réplica de Obi-Wan fue alterar sutilmente el ángulo de su sable láser hacia arriba y adelante. Los anchos brazos del general se partieron a lo largo, dividiéndose en dos, hasta sus manos se partieron por la mitad. Ahora tenía 4 brazos y 4 manos, y cada mano cogió un sable láser de su cinturón de trofeos. Los sables cobraron vida con un ladrido, y Grievous los hizo girar en un florilegio tan veloz e implacablemente integrado que él parecía estar parado en el centro de una esfera que latía con energía azul y verde. «Vamos entonces, Kenobi, ven por mí», dijo. «El mismo Lord Tyrannus me entrenó en tus artes Jedi». «¿Te refieres al Conde Dooku? ¡Qué coincidencia más curiosa!», dijo Obi-Wan, con una sonrisa engañosamente agradable. «Yo entrené al hombre que lo mató». Grievous atacó, profiriendo un ladrido convulso. La esfera de energía del sable láser azul que le rodeaba se abombó en dirección a Obi-Wan y se abrió como una boca para morderlo por la mitad. Obi-Wan no cedió terreno, con su hoja parada e inmóvil. Dientes como relámpagos se cerraron sobre él. Esto es lo que se siente siendo Anakin Skywalker en este momento. No recuerdas haber apagado tu sable láser. No recuerdas haber pasado del despacho privado de Palpatine al público. No recuerdas haberte derrumbado en la silla donde ahora estás sentado, ni recuerdas beber agua de un vaso medio vacío que encuentras en tu mano mecánica. Solo recuerdas que el último hombre de la galaxia en quien aún creías poder confiar ha estado mintiéndote desde el día en que te conoció, y que ni siquiera estás enfadado por ello, solo aturdido. Después de todo, Anakin, eres el último hombre con derecho a enfadarse con alguien por tener un secreto. ¿Qué otra cosa podía hacer yo? Palpatine se sienta en su familiar silla ovalada, tras su familiar escritorio. Las discolámparas están encendidas, el despacho siniestramente luminoso, cotidiano, como si esto fuera otra más de vuestras amistosas conversaciones, otra de esas casuales charlas vespertinas con las que disfrutan desde hace tanto tiempo. Como si nada hubiera cambiado, como si nada hubiera pasado. La corrupción ha convertido a la República en un cáncer en el cuerpo de la galaxia, y nadie puede extirparlo, ni los judiciales, ni el Senado, ni la propia Orden Jedi. Yo era el único hombre lo bastante fuerte y hábil para llevar a cabo esa tarea, el único hombre que se atrevía a intentarlo. ¿Cómo habría curado a la República sin mediar mi pequeño engaño? Si me hubiera mostrado cómo soy ante ti o ante cualquier otro, los Jedi me habrían perseguido y asesinado sin juicio, como tú has estado casi a punto de hacer hace un momento. No puedes discutirlo. Las palabras te superan. Él se levanta, se mueve alrededor de su escritorio, cogiendo una de las pequeñas sillas y acercándola a ti. Si tan solo supieras cuánto he ansiado poder contártelo, Anakin. Todos estos años, desde el mismo día en que te conocí, muchacho, te he observado esperando a que crecieras en fuerza y sabiduría, esperando mi momento hasta ahora, hasta hoy, cuando por fin estás preparado para comprender quién eres de verdad y cuál es tu verdadero puesto en la historia de la galaxia. Palabras aturdidas brotan confusas de tus labios aturdidos. El elegido. Exacto, muchacho, exacto, tú eres el elegido. Se inclina hacia ti, con ojos limpios, firmes, completamente honestos. Elegido por mí. Vuelve una mano hacia el panorama urbano salpicado de luz que hay al otro lado de la ventana. Mira ahí afuera, Anakin. Solo en este planeta hay 1 trillón de seres. En toda la galaxia hay incontables cuatrillones y, de entre todos ellos, te he elegido a ti, Anakin Skywalker, para que seas el heredero de mi poder, de todo lo que soy yo. Pero esa no es la profecía. Esa no es la profecía del elegido. ¿Tanto problema te causa eso? ¿Acaso no buscas ya una forma de cambiar una profecía? Palpatine se acerca más, sonriendo, cálido y bondadoso. Anakin, ¿crees que los Sith no conocen esa profecía? ¿Crees que nos limitaríamos a cruzarnos de brazos mientras se hacía realidad? ¿Quieres decir? Es lo que debes comprender.
la sumisión de los Jedi ante el destino. Ese no es el camino de los Sith. No es mi camino. No es tu camino. Nunca lo ha sido. No tiene por qué serlo. Te ahogas. Yo no estoy. Te oyes decir. No estoy de tu lado. No soy malvado. ¿Quién ha dicho algo sobre ser malvado? Voy a traer la paz a la galaxia. ¿Es eso malo? Te ofrezco poder salvar a Padmé. ¿Es eso malo? ¿Te he atacado? ¿Te he drogado? ¿Te estoy torturando, muchacho? Te lo estoy pidiendo. Te estoy pidiendo que hagas lo correcto, que le des la espalda a la traición, a todos los que buscan dañar a la República. Te estoy pidiendo que hagas precisamente lo que has jurado hacer, traer la paz y la justicia a la galaxia y que salves a Padmé. Claro. ¿Acaso no has jurado también protegerla a ella? Pero yo... Las palabras no encajan en las respuestas que necesitas. Si tan solo Obi-Wan estuviera aquí, Obi-Wan sabría qué decir, qué hacer. Obi-Wan podría enfrentarse a esto. ¿Sabes que tú, ahora mismo, no puedes? Te entregaré a Consejo Jedi. Ellos sabrán qué hacer. Estoy seguro que sí. Ya piensan derrocar la República. Les darás la excusa que necesitan y cuando vengan a ejecutarme, ¿será eso justicia? ¿Traerán ellos la paz? Ellos no, nunca. Naturalmente. Espero que tengas razón, Anakin. Disculpa si no comparto tu lealtad ciega hacia tus camaradas. Supongo que, en el fondo, todo esto es cuestión de lealtad, dijo pensativo. Eso es lo que debes preguntarte, muchacho, si tu lealtad es para con los Jedi o para con la República. No es eso. Palpatine endereza los hombros. Puede que no. Puede que sea más bien una cuestión de a quién quieres más, si a Obi-Wan o a tu esposa. Ya no buscas las palabras. Ya no hay palabras. Tómate tu tiempo, medítalo. Yo seguiré estando aquí cuando te decidas. Dentro de tu cabeza solo hay fuego. El dragón enroscado en tu corazón te susurra que todas las cosas mueren. Esto es lo que se siente siendo Anakin Skywalker en este momento. Hay una elegancia implícita en la técnica empleada por Obi-Wan Kenobi, en el manejo del sable láser, una que no se parece en nada a la que puede percibir en otros grandes espadachines de la Orden Jedi. Carece por completo del relumbrón, de la arrojada elasticidad de un Anakin Skywalker, como carece por completo de la siniestra ferocidad de un Mace Windu o de un Depa Billaba. Se aleja de la gracia estilística de un Shakti o un Dooku, y en nada se asemeja al remolino de destrucción en que puede convertirse Yoda. Él es la simplicidad misma. Ese es su poder. Antes de que Obi-Wan saliera de Coruscant, Mace Windu le contó que se había enfrentado a Grievous en combate singular en lo alto de un tren Maglev durante la incursión del general para secuestrar a Palpatine. Mace le contó que los ordenadores esclavos al cerebro de Grievous parecían haber analizado hasta el letal y poco convencional estilo Vaapad que usaba Mace para, tras un primer asalto, responder en consonancia. Esta afirmación había sobresaltado a Obi-Wan, haciéndole protestar. Después de todo, la única forma de combate con sable láser en la que él era realmente hábil era la del Soresu, que era la más corriente dentro de la Orden Jedi. El Soresu se basaba en los principios de desviación básica que se enseñan a los Padawan para que se protejan de los disparos láser, una técnica muy simple y tan contenida y orientada a la defensa que era prácticamente pasiva. Pero Maestro Windu, le había dicho Obi-Wan, seguramente tú, con el poder del Vaapad y el dominio que tiene Yoda y del Ataro. Mace Windu casi había sonreído. Yo desarrollé el Vaapad para compensar mis debilidades. Canaliza la oscuridad de mi ser hasta un arma de luz. El Ataru del Maestro Yoda también es una solución a una debilidad, las limitaciones de alcance y movilidad que le imponen su estatura y su edad. Pero, ¿y tú? ¿Qué debilidades compensa el Soresu? Obi-Wan pestañeó y se vio obligado a admitir que nunca lo había visto de ese modo. «Esto es muy propio de ti, Maestro Kenobi», le había dicho el Maestro Corun, negando con la cabeza.
Se me considera un gran espadachín porque inventé un estilo letal de lucha, pero ¿quién es más grande? ¿Que el creador de una forma asesina o el maestro de la forma clásica? Me halaga que me consideres un maestro, pero la verdad, no un maestro. El maestro, le había dicho Mace. Procura ser quien eres, y Grievous no podrá derrotarte. Así que ahora, al enfrentarse al tornado de energía aniquiladora del ataque de Grievous, Obi-Wan se limita a ser sencillamente quien es. Los servomotores que mueven las extremidades mecánicas de Grievous permiten a cada uno de los 4 brazos atacar 3 veces en un solo segundo. Cada uno de los 12 ataques por segundo está integrado en la red electrónica de procesadores periféricos del biodroide gracias a los algoritmos de combate y se realiza en un ángulo diferente, a diferente velocidad e intención y a un ritmo imprevisible de cortes alternos, estocadas y mandobles, cada uno de los cuales podría acabar con la vida de Obi-Wan. Ninguno llegó a tocarle. Después de todo, antes se había paseado entre un enjambre de disparos sin ser tocado, defendiéndose solo con la hoja dirigida por la fuerza, por lo que bloquear 12 golpes por segundo solo era difícil, no imposible. Su sable tejió una intrincada red de ángulos y curvas, no muy rápida pero sí lo bastante veloz. Cada movimiento interfería sutilmente con 3, 4 u 8 de los golpes del general, dejando que los demás pasaran siseando por su lado, fallando por centímetros, gracias a precisas y mínimas alteraciones de peso y postura. Grievous, furioso, aumentó la intensidad y velocidad de sus ataques a 16 por segundo, a 18, hasta que, finalmente, alcanzó 20 ataques por segundo y sobrecargó la defensa de Obi-Wan. Así que Obi-Wan empleó su defensa para atacar. Una alteración sutil en el ángulo de una parada puso la hoja de Obi-Wan en contacto, no con la hoja del sable láser que se precipitaba hacia él, sino con el mango, cortándolo. La hoja parpadeó, desapareciendo de la existencia en un ápice de distancia de abrir un ardiente agujero en la frente de Obi-Wan. Medio sable láser cortado saltó en el aire junto al pulgar de Duranio y el dedo índice de la mano que lo sujetaban. Grievous hizo una pausa. Sus ojos latieron, abriéndose mucho y luego estrechándose. Alzó la mano mutilada y se miró los muñones al rojo que ya solo sostenían medio sable láser inútil. Obi-Wan le sonrió. Grievous atacó. Obi-Wan le bloqueó. Pedazos de sable láser rebotaron en la cubierta de Duracero. Grievous miró los pedazos de metal cortado que le quedaban de manos, y luego la luminosa hoja color cielo de Obi-Wan. Después, otra vez a sus manos, y entonces, de pronto, pareció recordar que tenía una cita urgente en algún otro lugar. En cualquier otro lugar. Obi-Wan avanzó hacia él, pero un tirón de la fuerza le hizo saltar hacia atrás justo cuando una descarga escarlata golpeó el suelo allí donde iba a posar el pie. Obi-Wan se dejó llevar por la explosión, girando en el aire para aterrizar de pie en medio de una pareja de superdroides de combate que disparaban afanosamente contra el flanco de un grupo de soldados clon, cosa que continuaron haciendo hasta que cayeron en pedazos. Obi-Wan dio media vuelta. No vio a Grievous en el caos de droides explotando. Obi-Wan agitó el sable láser a los clones. «¡El general!», gritó. «¿Dónde ha huido?». Un soldado trazó un arco con el brazo, como si arrojase una granada de protones en dirección a la arcada por la que había entrado Obi-Wan al principio. El maestro Jedi siguió el gesto y, por un instante, a la sombra del vigilancia, vio la curva trasera de 2 anillos de los que brotaban aspas unidos para formar una rueda del tamaño de un caza estelar, un extraño vehículo que se alejaba rodando hacia la ladera del cráter. El general Grievous era muy bueno huyendo. «Esta vez no», musitó Obi-Wan, abriendo un atajo a través de la multitud de droides para llegar a la arcada en un solo salto de la fuerza. Llegó justo a tiempo de ver girar al ciclópodo una rueda hueca en cuyo interior había sido ensamblada una silla de pilotaje. En la silla iba Grievous, que alzó una de las electropicas de sus guardaespaldas en un saludo sardónico, mientras guiaba su vehículo pendiente abajo. El ciclópodo desplegó los 4 brazos mecánicos, rematados en garras, que usaba para equilibrarse y aferrarse a la roca. ¡Maldición! Obi-Wan miró a su alrededor. Seguía sin haber aerotaxis.
Tampoco es que tuviera mucho interés en volar a través de la tormentosa batalla que rugía por todo el interior del cráter, pero no tenía forma de alcanzar a Grievous a pie. Procedente de un túnel inferior, oyó un sonoro bocinazo, como si un bantha se hubiera tragado una aerotuba. «¿Boga?», dijo. El rostro picudo de la montura dragón asomó despacio por el ángulo interno del túnel. «Boga, ven acá, chica. Tenemos que coger un general». Boga clavó en él una mirada de reproche. «Hunk. Vale, de acuerdo». Obi-Wan puso los ojos en blanco. «Yo estaba equivocado. Tú tenías razón. ¿Podemos salir ya?». Los restantes 15 metros de montura dragón aparecieron a la vista y el animal acudió al trote a reunirse con él. Obi-Wan se subió a la silla y Boga llegó hasta el borde de la ladera de un solo salto. Su enorme cabeza se inclinó, buscando hasta que Obi-Wan localizó el ciclópodo de Grievous, descendiendo a toda velocidad hacia las plataformas de aterrizaje de más abajo. «¡Allí, chica! ¡Es ese! ¡Corre!». Boga se encogió y saltó desde donde estaba hasta el siguiente nivel inferior. Se posó allí por un instante para orientarse y volvió a saltar la tormenta de fuego en la que se había convertido Ciudad Pau. Obi-Wan hizo girar su hoja en un remolino continuo de ambos lados del lomo de la montura dragón, desintegrando metralla y rechazando los disparos. Descendieron por la ciudad cráter, reduciendo en decenas de metros la distancia que los separaba de Grievous. La cúpula de una de las plataformas de aterrizaje se estaba abriendo para revelar una pequeña lanzadera blindada, ultra rápida, de la clase preferida por los temerosos ejecutivos neimoidianos de la Federación de Comercio. El ciclópodo de Grievous hizo saltar un abanico de chispas al cruzar la plataforma de aterrizaje. El biodroide ladeó el vehículo para detenerlo derrapando, bañando la lanzadera en duracero fundido. Pero antes de que pudiera abandonar el asiento del piloto, varias toneladas métricas de montura dragón manejadas por un Jedi aterrizaron en el techo de la lanzadera, agazapadas, amenazadoras y siseando venenosamente en su dirección. «Espero que tenga otro vehículo, general». Obi-Wan agitó el sable láser hacia las dos toberas traseras de la lanzadera. «Creo que sus motores subluz tienen alguna avería». «¡Estás loco! ¡No tienen!». Obi-Wan se encogió de hombros. «Enséñaselo, Boga». La montura dragón señaló obediente la avería con dos sibilantes golpes de su enorme cola masa. «¡Wham!» y otra vez «Wham!», que arrugaron las toberas de la lanzadera convirtiéndolas en amasijos metálicos. «Solventemos esto de una vez, ¿te parece?», insistió Obi-Wan. La respuesta de Grievous fue un chirrido de torturados giroscopios que enderezaron el ciclópodo y un aullar de metal contra metal cuando las aspas que cubrían la superficie de la rueda cortaron las placas del suelo de la plataforma y desplazaron el vehículo de vuelta a la pared del cráter, donde empezó a ascender con la ayuda de los brazos garra. Obi-Wan suspiró. «¿No acabamos de venir de allí?». Boga volvió a encogerse y saltó hacia la pared y la persecución se reanudó. Corrían por entre la batalla, agarrándose a las paredes, entrando en los túneles, resbalando y saltando, acelerando allí donde el camino estaba despejado, rodeando grupos de droides y saltando sobre los soldados. Boga corrió hasta el costado de un aerotanque clon y saltó desde su torreta para situarse entre las ruedas de un antiaéreo, donde un golpe de la hoja de Obi-Wan mutiló al droide. Las tropas nativas ya habían entrado en combate. Los jinetes de dragón utapaunos cargaban armados con lanzas energéticas, traspasando droides por todas partes. Grievous corría, aplastando todo lo que encontraba a su paso. Las hojas de su ciclópodo desgarraban droides, soldados y dragones por igual. Tras él, el sable láser de Obi-Wan paraba y devolvía los disparos láser en un chorreo que acababa con cualquier droide lo bastante imprudente como para disparar contra él. Desvió unos cuantos disparos perdidos hacia el ciclópodo que iba delante de él, pero sin efecto visible. «Vale», murmuró. «Probemos desde un poco más cerca». Boga ganaba terreno poco a poco. El vehículo de Grievous tenía ventaja por ser más rápido, pero Boga podía torcer más deprisa que él y saltar de forma instantánea en ángulos asombrosos. La montura dragón también tenía un instinto increíble para saber hacia dónde parecía encaminarse el general, además de un conocimiento aparentemente infinito de todos los atajos útiles que había en los túneles laterales, a lo largo de las paredes verticales
y sobre las cimas llenas de turbinas eólicas. Una vez, Grievous intentó bloquear la persecución de Obi-Wan frenando ante un enorme contenedor que sostenía todo un banco de turbinas eólicas y cortando los topes de las aspas con rápidos golpes de electropica, permitiendo así que las aspas, afiladas como navajas, girasen libremente en la constante galerna. Pero Obi-Wan se limitó a situar a Boga al lado de las turbinas y a introducir el sable láser en su giro. Pedazos de carbocerámica aullaron en el aire, destrozándose contra la piedra por todas partes, y Grievous, profiriendo una maldición, volvió a alejarse en su vehículo. El ciclópodo rugió al entrar en un túnel que parecía conducir directamente a la meseta superior. El túnel estaba atascado con vehículos terrestres, monturas dragón, ciclópodos, motojets, toda clase de vehículos y toda clase de animales que pudieran cargar o tirar de la gran cantidad de otapaunos y utais que huían de la batalla. Grievous se metió directamente entre ellos, las aspas de su ciclópodo mordiendo vehículos terráqueos y salpicaron las paredes del túnel con pedazos de lagarto desgarrado. Boga corría por encima del tráfico, pegada a las paredes, a veces hasta galopando por el techo con garras que arrancaban pedazos de roca. Boga consiguió ponerse a la altura de Grievous en un último estallido del esfuerzo constante que estrangulaba sus bocinazos hasta convertirlos en jadeo buscando aire. Obi-Wan se inclinó hacia adelante, alargando el sable láser. Con gran esfuerzo, logró golpear la curva trasera del ciclópodo y cortar las aspas de agarre, provocando que el vehículo se encabritara y resbalara. Grievous respondió con un envite de su electropica que relampagueó contra el cuello extendido de Boga. La gran bestia se sobresaltó, desplazándose a un lado, emitiendo un temeroso bocinazo y agitando la cabeza como si la quemadura fuera una criatura viva que le hubiera mordido el costado y así pudiera sacudírsela de encima. ¡Un salto más! ¡Boga!, gritó Obi-Wan, apretándose contra el hombro de la montura dragón. ¡Ponme a su altura! La montura dragón obedeció sin dudarlo, y cuando Grievous volvió a usar la electropica, la mano libre de Obi-Wan la agarró justo debajo de la hoja de descarga, apartándola de la carne vulnerable del animal. Grievous tiró de la pica y casi desmontó al Jedi, luego volvió a empujarla contra él. La hoja de descarga chisporroteó en su cara. Obi-Wan suspiró, dándose cuenta de que necesitaba las dos manos. Soltó el sable láser. Cuando su mango desactivado rebotó y cayó por el túnel detrás de él, se alegró de que Anakin no estuviera allí. No habría parado de meterse con él. Agarró la electropica con la otra mano, justo cuando Grievous desviaba el ciclópodo a un lado, medio tumbado, para poder entrar por un pequeño túnel lateral que se abría frente a él. Obi-Wan no se soltó. Podía notar en la fuerza el agotamiento de Boga, la ruptura acumulada de productos anaeróbicos que acabarían convirtiendo en trapos las patas de la montura dragón. Una arcada al final del túnel mostraba la luz del día ante ellos. Boga apenas consiguió doblar para entrar al mismo tiempo que Grievous, y ambos corrieron, lado a lado, a lo largo del vacío túnel oscuro, unidos por la chisporroteante vara de la electropica. Cuando cruzaron la arcada, llegaron a una pequeña plataforma de aterrizaje oculta en las profundidades de un cráter privado y suspendida sobre una cima de oscuridad. Obi-Wan saltó de la silla, agarrándose de la pica, y golpeó con las botas en el costado del cráneo de Duranio de Grievous. Los giroscopios internos del ciclópodo chillaron ante el impacto repentino y el cambio de equilibrio. Los chillidos aumentaron hasta convertirse en estallidos de humo y fragmentos de metal cuando la catastrófica avería hizo derrapar al vehículo en una cascada de chispas. Obi-Wan soltó la pica y volvió a saltar. La fuerza lo elevó lejos del choque. Los reflejos electrónicos de Grievous lo hicieron saltar del asiento del piloto en dirección opuesta. El ciclópodo siguió derrapando hasta desaparecer por el borde de la plataforma y caer en el sombrío abismo del cráter. Al hacerlo, arrastró una columna de humo hacia un distante, pospuesto y muy definitivo choque. La electropica se alejó rodando hasta chocar contra el tren de aterrizaje de un pequeño caza estelar de la Tecno Unión aparcado en la plataforma a pocos metros detrás de Obi-Wan. La arcada, que daba al sistema de túneles, quedaba detrás de Grievous, pero estaba cubierta con una jadeante montura dragón, agotada, pero todavía peligrosamente furiosa. Obi-Wan miró a Grievous. Grievous miró a Obi-Wan. Entre ellos, ya sobraban las palabras. Obi-Wan
Se limitó a quedarse quieto, centrado en la fuerza, esperando a que Grievous hiciera su primer movimiento. Un compartimento oculto se abrió en el muslo derecho del general, y un brazo mecánico le puso en la mano una delgada pistola láser que él levantó y disparó tan deprisa que su brazo quedó reducido a la invisibilidad. Obi-Wan alargó la mano. La electropica giró en el aire entre ellos y una de las hojas de descarga recibió el disparo. El impacto desvió la pica en el aire, girando, hasta la mano de Obi-Wan. Entonces, tuvo lugar una pausa, mientras se miraban a los ojos y compartían la comprensión íntima de que su relación había llegado a su fin. Obi-Wan cargó. Grievous retrocedió, liberando un chorreo de disparos láser todo lo deprisa que la mitad de su dedo índice podía apretar el gatillo. Obi-Wan hizo girar la pica, recogiendo cada disparo sin reducir el ritmo, y cuando llegó hasta Grievous, le quitó el láser de la mano con un golpe de pica al descargar un relámpago azul que trepó por el brazo del general. Su siguiente ataque fue un golpe seco en la juntura de la placa del vientre que le hizo tambalearse hacia atrás. Volvió a golpear en el mismo lugar, millando la placa de plastiarmadura y rompiendo la juntura donde se encontraban las placas de su pecho, más grandes y gruesas. Mientras, Grievous intentaba recuperar el equilibrio, agitando los brazos, pero cuando Obi-Wan volvió a girar la pica para golpearlo de nuevo, el brazo con el que el general intentaba recuperar el equilibrio tocó el centro de la pica. Su otra mano también la encontró. Se aferró a ella y tiró para enderezarse, lo que dejó su cara de cráneo a 1 centímetro de la nariz del maestro Jedi. ¿Tan idiota me crees como para armar a mis guardaespaldas con armas que puedan llegar a hacerme daño?, ladró. En vez de esperar la respuesta de Obi-Wan, giró sobre sí mismo, tirando hacia delante del maestro Jedi sin hacer esfuerzo alguno y pasándolo por encima de su cabeza para arrojarlo contra el suelo con un impacto asesino. Obi-Wan solo pudo soltar la pica y permitir que la fuerza desviara su caída en una voltereta por el suelo. Grievous fue tras él, agitando la electropica, y golpeó el costado de Obi-Wan con ella antes de que éste pudiera recuperar el equilibrio. El impacto hizo que Obi-Wan se tambaleara de lado y la electrodescarga prendió fuego en su túnica. Grievous no se apartó de él y continuó su ataque antes de que Obi-Wan pudiera darse cuenta de lo que le pasaba, atacando más veloz que el pensamiento. Pero Obi-Wan no necesitaba pensar. La fuerza estaba con él y ya sabía lo que debía de hacer. Cuando Grievous giró la pica sobre su cabeza y la hoja de descarga siseó al descender hacia la cabeza de Obi-Wan, buscando dar el golpe de gracia, el Jedi se recogió en su interior. Bloqueó la muñeca del general con su mano alzada y se vio ante Grievous, pecho contra pecho. Este ladró algo incoherente y rompió poco a poco el bloqueo del maestro Jedi, empleando su peso para ir bajando más y más la hoja hacia la cara de Obi-Wan. Pero al brazo de Obi-Wan le respaldaba la fuerza, y al del general solo la estructura cristalina intermolecular propia de su aleación de duranio. El antebrazo de Grievous se dobló como una cuchara barata. Mientras el general miraba incrédulo su destrozado brazo, Obi-Wan pasó los dedos de su mano libre por el borde inferior de la mellada y suelta placa ventral de su contrincante. Grievous bajó la mirada. ¿Qué? Obi-Wan golpeó la clavícula del general con el codo del brazo con el que lo tenía bloqueado, mientras tiraba con todas sus fuerzas de la placa ventral. Finalmente, la arrancó con la mano. Tras ella pendía un saco translúcido de cintopiel que contenía una mezcolanza de órganos verdes y grises, el verdadero cuerpo del alienígena que había dentro del droide. Grievous aulló y soltó la pica para coger a Obi-Wan con los 3 brazos que le quedaban. Volvió a alzar al maestro Jedi sobre su cabeza y lo arrojó hacia el precipicio de la cima envuelta en negrura. Buscando en la fuerza, Obi-Wan pudo conectar con la piedra como si estuviera anclado en ella mediante un cable, y en vez de verse arrojado por encima del borde de la plataforma, chocó contra la roca con fuerza suficiente para que sus pulmones se quedaran sin aliento. Grievous volvió a coger la pica y cargó contra él. Obi-Wan seguía sin poder respirar. No tenía ninguna posibilidad de contrarrestar el ataque del general. Lo único que podía hacer era alargar una mano. Cuando el biodroide estuvo sobre él, alzando la electropica para matarlo, la pistola láser giró en el aire hasta la palma de la mano de Obi-Wan y este apretó el gatillo sin dudarlo,
sin pensarlo dos veces y sin concederse la menor pausa para saborear la victoria. El disparo desgarró el saco de cintopiel. Las entrañas de Grievous explotaron en una lluvia maloliente de color de un pantano muerto. La energía del disparo se canalizó por su columna vertebral y una neblina de cerebro vaporizado estalló a ambos lados del cráneo, enviando su cara girando hacia el precipicio. La electropica cayó a la plataforma, seguida por las rodillas del general, y luego por lo que quedaba de su cabeza. Obi-Wan permaneció tumbado de espaldas, mirando el círculo de cielos y nubes que había más allá del borde del cráter, mientras jadeaba buscando devolver al aire a sus agitados pulmones. Apenas consiguió rodarlo bastante para apagar las llamas de su túnica, y luego se detuvo, y se limitó a disfrutar de la sensación de seguir vivo. Tras un tiempo demasiado breve, mucho antes de que estuviera preparado para levantarse, una sombra cayó sobre él, acompañada del olor de un lagarto acalorado y un bocinazo admonitorio. «Sí, Boga, tienes razón», admitió reticente. Se obligó a ponerse en pie despacio, dolorosamente. Cogió la electropica y se detuvo para dedicar una última mirada a los restos del general biodroide. Era tan... Buscó una maldición de las más graves de su vocabulario. Incivilizado. Conectó su comunicador y solicitó a Cody que informase al maestro Jedi en Coruscant que Grievous había muerto. «Lo haré, general», dijo la pequeña holoimagen del comandante clon. «Y felicidades, sabía que lo conseguiría». Al parecer todo el mundo lo sabía, pensó Obi-Wan, menos Grievous y yo. «General, aún tenemos aquí un pequeño problema, como 10.000 pequeños problemas armados, más bien. Voy hacia allá, que Kenobi fuera». Obi-Wan suspiró y se tambaleó dolorosamente hasta la silla de la montura dragón. «Buena chica, vamos a ganar también esa batalla». Como ya se había dicho, el ejemplo modélico de cómo debe ser una trampa Jedi es la que se preparó en Utapau para Obi-Wan Kenobi. Funcionó a la perfección. El elemento final, básico para la creación de una trampa Jedi efectiva, de verdad, es cierta frialdad de mente o cierto distanciamiento, si lo prefieren, ante el deseo de obtener un resultado preciso. La mejor forma de conseguir eso es empleando como apoderado a un ser que no solo es prescindible, sino que también es alguien a quien de todos modos se acabará teniendo que matar. De ese modo, no se pierde nada si el apoderado fracasa y es destruido. De hecho, el Jedi al que se tiende la trampa acaba haciéndote un favor, realizando un trabajo que, al final, hubieras tenido que hacer tú mismo. Y la pincelada final, la de la perfección, es organizar la trampa Jedi, de modo que el Jedi pierda con solo entrar en ella. Es decir, que cuando mejor funciona una trampa Jedi, es cuando su verdadero objetivo es asegurarse de que el Jedi en cuestión pasa algunas horas o días en alguna parte al otro extremo de la galaxia para que no esté cerca e interfiera en tus verdaderos planes. De modo que, cuando vuelva, ya sea demasiado tarde. A los miembros eternos de esta orden, los acólitos, Erendil Biensi y Argenis Acebes, que desde las sombras aprenden y vigilan. A los aprendices, que ya dominan los secretos del poder, Eric Uchiha y Alejandro Echeverry. Y por encima de todos, a los que ostentan el título de Darth, Iñaki Riquelmes y Darth Wick. Señores del lado oscuro, guardianes de esta doctrina, pero también rindo homenaje a los miles que, sin necesidad de un título, están siempre presentes, a quienes ven, escuchan, comentan y comparten esta oscuridad con sus conocidos, a quienes dan like, preguntan, debaten o simplemente observan desde las sombras. Los leo, a todos, y respondo en el momento exacto que debe hacerse. Ustedes son parte de este canal, ustedes son parte de esta orden. La voz del mal es suya, como suya es la oscuridad. Y si sientes que es tu hora, si oyes el llamado del poder verdadero, hazte miembro del canal. Únete a los que ya han abrazado el destino Sith. El lado oscuro es generoso, con quienes se atreven a jurarle fidelidad. La paz es una mentira.